Bendiciones del Dios Todopoderoso. Muy buenas tardes, amados oyentes y hermanos en todas las partes de la tierra donde puedan sintonizarse con nosotros. En esta ocasión hablemos de acontecimientos que han tenido lugar en la trayectoria de esa historia maravillosa que tiene que ver con nosotros, la raza humana. Como podemos ver, el Evangelio fue escrito por 4 expositores y cada uno de ellos presentó el plan de Dios para intervenir a favor de nosotros, la humanidad, hasta el punto que nos trajo definiciones bien concretas con respecto a cuál es la intervención del Todopoderoso Dios para favorecernos, porque realmente Papito Dios ha buscado la manera de recuperar lo que Él creó. Entonces, ahí tenemos a 4 de los escritores del Evangelio que presentan el plan de Dios para la raza humana en 4 puntos de vista. Por ejemplo, San Mateo. Mateo escribió a la raza hebrea, al pueblo judío, presentándoles la salvación manifestada a través de Jesús el Cristo, indicándoles que el único en el que hay salvación, que Dios el Padre trajo para nosotros, es a través de Jesús. Así que Él presenta al pueblo hebreo, a la raza judía, como Salvador del mundo. Así presenta San Mateo, escribiéndole a su pueblo, a sus paisanos, a sus hermanos de raza, Israel, o sea, el pueblo de Dios, dicho de otra manera, el pueblo judío. Luego el número 2, Marcos, presenta a Jesús ya no como el Salvador, porque cada uno tenía en mente alguna fórmula maravillosa dentro de la cual Dios introduce su voluntad y su guianza. Y Marcos presenta a Cristo como el mejor sanador. Cristo es el mejor médico. No quiere decir que no hay médicos. Lo único que estamos diciendo es que Cristo es el mejor médico, porque Marcos lo presenta. Es el único en el que hay esta declaración, cuando dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es el único que escribe esos términos.
porque él está presentando a Cristo como el sanador por excelencia, el mejor sanador. Gloria a Dios, porque Dios estaba manifestando a través de su Hijo Jesús ese regalo maravilloso de traer sanación. Y luego el número 3, Lucas, el único que no era hebreo de los escritores del Evangelio, él era griego. Él era escritor, también historiador, también fue médico. Y número 4 de sus oficios profesionales era teólogo. Así que Lucas escribe el Evangelio a los griegos. Acuérdese, Marcos escribe el Evangelio a los creyentes que estaban dispersos por todo el imperio romano. Por eso escribe su Evangelio a los creyentes que estaban, y les presenta a Jesús como el sanador, para que no anduvieran por ahí buscando las limpias con ramas de pirulo, con ruda o con cosas así, porque todo eso venía del sistema psíquico, de la brujería. Y entonces Marcos escribe el Evangelio a los creyentes romanos y les presenta a Cristo como el sanador por excelencia. Lucas escribe a los griegos, por eso comienza diciendo en su primer tratado, que es el Evangelio por San Lucas, que dice: excelentísimo Teófilo. Teófilo era un personaje, un varón muy de renombre, con reconocimiento como uno de los nobles, de las gentes que tenía mucho humanismo en su vida a favor de los demás, y le dedica el Evangelio. Entonces él escribe a la iglesia gentil. Lucas, así como era historiador en los días de San Pablo, él anduvo tras de él para escribir toda la historia en los Hechos, donde Pablo andaba, y andaba él escribiendo la vida del famoso Saulo de Tarso. Así que tenemos a San Lucas dedicando el Evangelio a los griegos, a los creyentes gentiles. Por eso está escrito, Romanos 1:16, San Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces, allí estaba la entrada para que los gentiles, los no judíos, pudiésemos tener parte en esta salvación maravillosa. Y Lucas presenta a Cristo como el que iba a llenar de poder a los creyentes, porque él presenta a Jesús el Cristo como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Lucas se encarga de presentarlo a la iglesia gentil como el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Y la razón por la cual él escribe a los griegos, porque ellos eran muy dados a las letras, al doctorado en letras, en la ciencia, en la filosofía. Pues recuerden que todos los clásicos filósofos fueron griegos. Entonces tenemos la razón por la cual Lucas
dedica el evangelio a ellos presentándoles a Jesús como el que no tiene ninguna actitud egoísta, porque les dijo a ellos: ¿saben qué? Como ustedes siempre han buscado un hombre capaz de guiarlos hacia el éxito permanente, como sucedió con Diógenes, un filósofo uno de los griegos, filósofo. Se dice que un día al mediodía, exactamente cuando el sol estaba en su fuerza, y él salió a la plaza con una lamparita prendida, en pleno solazo, en medio de un sol candente, y va caminando entre cientos de hombres que había allí descansando. Era un día de reposo, y él sale en esa actitud con la lamparita prendida y buscando algo. Uno de los curiosos se le acerca y le dice: disculpe, señor Diógenes, ¿se encuentra usted bien? Como diciendo, ya se le botó la canica. Gloria a Dios. Sin embargo, él dijo: perfectamente bien me siento. Dice: entonces, ¿cuál es la razón? Explíqueme. ¿Por qué trae esa lamparita prendida en pleno sol y buscando algo? Dijo: es que ando buscando un hombre. Y dijo: señor Diógenes, pero aquí hay cientos de hombres en la plaza. Y dijo: sí, pero busco un hombre íntegro, que tenga la habilidad de conducir a nuestra nación hacia el éxito ininterrumpido, o sea, éxito permanente. Por eso, cuando Lucas escribe el evangelio a los griegos, está recordando todas esas actitudes, ya que los griegos habían tenido un gobernante que se llamó Alejandro Magno. Se dice que era un buen guerrero y que, ya que estaba en toda su plena juventud y muy ágil, un gran líder, y ese fue el emperador. Cuando Grecia fue imperio, fue Alejandro Magno el supremo gobernante de ellos. Pero solo tardó 10 años, porque tenía 23 años cuando comenzó su dinámico, llamémosle, reinado. Pero los 33 todavía no los cumplía, cuando de repente murió. Entonces el imperio se quebró en 4 troncos y ya se fue debilitando, y había una inseguridad en los griegos, de manera que ellos querían un hombre así como el que perdimos, pero que sea capaz de conservar una nación exitosa, con duración más que la que tuvo este joven emperador. Entonces, en todo esto podemos ver que Lucas les dice: ¿saben qué? Este líder que yo les presento, ese es el que ustedes necesitan, porque
el poder que él tuvo, dice que lo comparte con los que crean en él. Por eso, cuando él no murió de un malestar, él ofreció su vida, aunque lo llevaron a la cruz. Sin embargo, él permitió que todo eso sucediera para poder tener la oportunidad de que el Espíritu Santo viniera sobre todos sus líderes que establecía para dar el mensaje liberador a todo el pueblo hebreo, y no nomás a los hebreos, sino a todas las naciones. Entonces les dijo: Jesús es el hombre del destino que a ustedes les hace falta, porque él dice que llenará de poder y del Espíritu Santo para que hagan las cosas que él hizo y mayores. Así que el hombre que ustedes buscan, yo se los presento, se llama Jesús, el Cristo. Entonces, en todo esto vemos que Lucas lo presenta como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego a los líderes que se acercan a él para a través de ellos bendecir a la gente, no más de la raza hebrea, sino de todas las razas, de todas las naciones. Entonces el número 4 se llamó Juan. Era el más jovencito de los 12. Ese era un discípulo, un apóstol muy cercano. Le gustaba recostarse en el regazo de Jesús. Y él también escribe el Evangelio. Ese es al que los teólogos de nuestro tiempo le llaman Juan el teólogo. ¿Por qué? Es el escritor de 5 tratados. El primero fue el Evangelio según San Juan, y luego primera y segunda y tercera cartas universales, y al fin el número 5 de sus escritos se llamó Apocalipsis, o revelación del Señor para los tiempos finales. En él estaban esos escritos. Y él presentó a Cristo en su tiempo cuando escribe el Evangelio, y lo dedicó a la Iglesia universal, no solo a los judíos, no solo a los romanos, no solo a los griegos, sino a la Iglesia en todo el mundo. Porque recordemos que cuando es usado en el Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, para ministrar con respeto a las 7 iglesias de Asia, esas no eran las primeras iglesias del cristianismo, esas eran las cabeceras de los cientos o miles de iglesias que existían. Porque recuerden que los apóstoles por todas partes plantaron iglesias. Por ejemplo, San Pablo escribe sus 13 cartas, porque la de Hebreos, aunque está por ahí su rúbrica, no le han dado el crédito total de que él sea el escritor, aunque se comprende que es Pablo y Apolos quienes escribieron el libro de Hebreos, porque en las partes finales de Hebreos dice, habla de Timoteo, mi hijo. ¿Y quién es ese? Pablo. Entonces de ahí podemos ver cómo
el evangelio se extiende y Juan escribe el evangelio a la iglesia universal, a todas. Imagínense cuántos cientos y miles de iglesias había. San Pablo fundó iglesias en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipos. En todas partes fundó, muchas. De manera que cuando se escribe Juan, el escritor del último libro de las Escrituras, que es Apocalipsis, ya que él es el escritor del Evangelio, que es dedicado a toda la iglesia de en todas las naciones. Entonces, recuerden que el Apocalipsis fue escrito allá en los años 90, casi en el 100 de la vida del apóstol, que duró más que todos los demás viviendo. Gloria al Señor. Así que en todo podemos ver que las 7 iglesias de Asia no es lo único que había, sino que eran, por decir así, las matrices de los cientos y cientos y cientos de iglesias que había ya por todo, en todas las naciones y entre el pueblo hebreo, en las comunidades judías esparcidas por todas las partes del mundo. Siempre ha habido judíos. Naturalmente, el ministerio para los gentiles fue dado al apóstol San Pablo, porque los demás tenían ciertos prejuicios que iban y buscaban en cualquier parte del mundo a las colonias judías para hablarles del Evangelio de Cristo. Pero Pablo comenzó a incluirlos a todos, porque así le fue dado el llamamiento cuando el Señor lo salvó camino a Damasco. Entonces hemos de ver que ahí está la razón por la cual no había 7 iglesias en Asia. Eran las oficinas centrales de cada una. Tenía cientos de iglesias por toda la tierra, pero estos eran las cabeceras o las iglesias centrales, las oficinas de cientos de iglesias, cada una por todo el mundo de entonces. Entonces es de suponernos que el libro de Apocalipsis es el que se escribe como sello final, como parte terminal, donde no podrían aceptarse más escritos, porque hubo muchos escritos después del primer siglo. Por ejemplo, Juan tenía 2 de sus fuertes discípulos. Uno se llamó Policarpo, otro se llamó Ignacio, y ellos eran buenos teólogos, de manera que escribían, pero ya no eran aceptados sus escritos como canonizados, porque ya el Señor, por el Espíritu Santo, usó a Juan para decir: este es el fin, el sello final de las Escrituras, nadie le quite ni le añada. Gloria al Señor. Entonces, en todo esto podemos ver que Dios ha guiado siempre a los suyos para darnos información correcta de la voluntad de Dios para nosotros los humanos. La voluntad de Dios está determinada por las Escrituras, porque Dios usó a nuestros abuelos, los patriarcas, y también a nuestros padres, los profetas, y luego también a nuestros hermanos, los apóstoles, porque ya los apóstoles son nuestros hermanos. Gloria al Señor. Entonces,
ahí está el mensaje que debemos dar todos los cristianos y no dejar pasar nada de los puntos de vista que los escritores del Evangelio nos dieron por orden de Dios. Salvación en Cristo, escrita por San Mateo. Sanidad divina de parte del Señor, determinada en su tratado por Marcos. Llenura del Espíritu Santo, declarada por San Lucas, por Lucas. O sea que Dios habilita con poder a los suyos, porque Dios quiere que su iglesia sea poderosa en eso de la sanación y de los milagros, para que seamos, como dijo el apóstol San Pablo, que el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en demostración de espíritu y de poder por el Espíritu Santo. La iglesia del Señor debe ser poderosa, porque esto es lo que declaró. Está dicho por el Evangelio San Marcos: estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, no solo es para los líderes. ¿Cuáles son los líderes de la iglesia cristiana? Son los 5 ministerios que Cristo Jesús nos dio. Ahí está escrito en el capítulo 4 de Efesios. Dice: bajando a las profundidades de la tierra y sacándolos de la cautividad, los trasladó, amén, a las alturas, para establecer apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfección de los santos. Esto es el Evangelio del Señor. Entonces no debemos predicar solo salvación, pero también sanidad divina, porque Dios quiere que su iglesia, los cristianos, haya la habilidad y la unción y el poder, gloria al Señor, para que sanidades, liberaciones y milagros sucedan. El no andar en esa onda divina, hay mucho a deber, quedamos mucho a deber, porque el Señor quiere que haya manifestación, no que le dejemos el área libre a la brujería para que ellos estén explotando a la gente, cobrándoles por hacerles una limpia, que al fin lo que les limpian es la cartera, porque los males siguen arriba de ellos. Debemos ser gente que crea el Evangelio y que tiene 4 facetas. Hay salvación en Cristo, pero también hay sanidad divina en su nombre, pero también hay llenura de poder para que milagros y sanidades sucedan por San Lucas. Y número 4, San Juan presenta a Cristo como el Rey que va a venir otra vez por nosotros, porque es el único que escribe estas palabras que van a oír. Por eso se le llama a los 3 evangelios primeros sinópticos, porque tienen similitud. Pero Juan no está mezclado con los sinópticos, sino que está muy separado, porque él presenta a Cristo como el Rey que viene en gloria.
primero a encontrar su iglesia y luego con su iglesia en su segunda venida corporal a juzgar y a poner en orden las cosas para que otra vez vuelva el planeta y los seres humanos a tener la bendición que se tuvo antes que hubiera diablo en el paraíso. Gloria al Señor. En todo esto hemos de ver. Entonces, y es en San Juan. Esas porciones no las hallas en los otros 3 evangelios. Ni por San Mateo, ni por San Marcos, ni por San Lucas. Solo Juan. En el capítulo 14, Cristo Jesús dijo: si creéis en mí, o más bien si creéis en Dios, crean también en mí, como diciendo, ya creen en Dios, pero incluyanme a mí. Dice, porque voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esos versículos no los haya ni por Mateo, ni por Marcos, ni por Lucas. Solo San Juan, porque él presenta a Cristo como el Rey venidero. Cristo va a venir. Amén. Aparte de la venida que tuvo para venir a salvarnos, fue de una odisea de sufrimiento y lo persiguieron todo el tiempo desde que nació. Sin embargo, hay 2 facetas que faltan en su intervención. Va a venir al encuentro de su iglesia como relámpago. Pero en su segunda venida corporal viene con su iglesia a establecer el orden y comenzar el reino milenial. Gloria sea al Señor. Entonces, Cristo nuestro Señor va a venir otra vez, cuando fue levantado en las nubes después de andar con sus discípulos por 40 días después de haber resucitado. Él les dijo: no se les ocurra salir a predicar con pura preparación teológica. Y vale la pena decir esto, que los apóstoles tuvieron el mejor maestro del mundo, 3 años y medio. Así que tenían el mejor instituto del mundo, con el mejor maestro del mundo, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, que es nuestro líder. Sin embargo, les dijo: tienen mucho que han aprendido de mí, pero no se les ocurra salir con puro conocimiento. Esperen a ser llenos de poder. Entonces es una dosis que debemos nosotros tomar en cuenta para no soltarnos con la retórica humanista de ser predicadores de un gran sermón. Les digo una cosa: no, mejor seamos predicadores de un gran Señor y no de un gran sermón, porque el gran sermón es para ser halagados y que te digan: uy, ay, ay, qué bonito, uy, ay, ay, y una sobadita por aquí y por ahí. No, seamos predicadores de un gran Señor y no de un gran sermón, para que la virtud del Señor se muestre a través de nosotros, para seguir siendo usados por Dios, para que haya milagros, liberaciones y sanidad divina. Gloria al Señor. Así que esto que se ha dejado a un lado
Hemos de tomarlo en cuenta porque hemos de ser predicadores del Evangelio. Y el Evangelio tiene 4 fases. Cristo salva. Cristo sana. Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y Cristo viene en gloria. Esos mensajes de la Biblia no deben faltar entre los cristianos en la iglesia del Señor en todo el mundo. No importa cuál denominación sea, pero que retomemos las verdades que están escritas. El Evangelio, no hay 4 evangelios. Es un evangelio escrito por 4. Pero que cada uno presentó a Jesús en diferente fase. Mateo presenta a Cristo como el Salvador del mundo. Marcos lo presenta como el obrador de milagros y sanidades. Lucas lo presenta como el que bautiza con Espíritu Santo y poder. Porque Lucas también escribió el libro de los Hechos. Y ahí está en el capítulo 1 y verso 7. Y dijo: cuando fue levantado el Señor en una nube después de andar por 40 días, ya resucitado entre ellos, salieron a Betania, allá donde estaban sus amigos, que era Marta, María y Lázaro, donde el Señor manifestó su gran poder, resucitando a uno que ya tenía 4 días que había muerto. Gloria a Dios. Pues ese mismo lugar fue el que usó cuando una nube lo arrebató para llevarlo. Y estaban los discípulos todos por ahí, contemplando que se iba su líder en una nube. Se quedaron como con pensamientos encontrados, en cierta forma. ¿Y por qué nos deja? Ya se va. Y en otra forma decían: ¿y ahora qué haremos? Pero aparecieron 2 ángeles. El capítulo 1 de los Hechos, del verso 7. Y dijeron: varones israelitas, varones hebreos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y ellos dijeron: a Jesús, que se va yendo, míralo. Y entonces los ángeles dijeron: así como le habéis visto ir, así vendrá. Va a volver otra vez el Señor, pero ya no como redentor, sino como juez. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad que esperamos el regreso de nuestro Señor? Así es. Debemos hacerlo, porque San Pablo dijo: yo ya estoy para ser ofrecido. Ya le habían avisado que Nerón había dado órdenes que a ese famoso Saulo de Tarso se lo trajeran al Coliseo romano para decapitarlo. Pero entonces dijo: ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Verdad que amamos su venida? Gloria al Señor. Amemos su venida, como diciendo: ¿cuándo vendrás, Señor? Por favor, cuando vengas, llévame contigo. Ese es un clamor que debemos tener personalmente cada uno. Gloria a Dios. Entonces, en todo esto, ahí tenemos pues el Evangelio. Cristo salva. Cristo sana. No sanaba, sana todavía. Cristo bautiza con Espíritu Santo y poder todavía.
Y Cristo viene por su iglesia. Y con su iglesia vendrá después a juzgar a las naciones. Eso es lo que dice en el capítulo 24 de San Mateo. Cristo Jesús nuestro Señor dice: vosotros los que me habéis seguido, cuando el Hijo del Hombre venga en el trono de su gloria, os sentaréis sobre tronos para que conmigo juzguemos a las 12 tribus de Israel y a todas las naciones. Vamos a venir con Él. Alabado sea el Señor. Por eso San Pablo dijo que no andemos ahí juzgando cosas pequeñas. No, lo que debemos hacer nosotros es amarnos y perdonarnos cuando nos equivoquemos o hagamos algo que lastime a los demás. Hay que humillarnos, perdonar y pedir perdón, y vivir siempre cada vez mejorando nuestro estilo de vida, para que podamos inspirar a otros a acercarse a Dios y servirle, porque es lo que dijo nuestro Señor en el capítulo 5 de San Mateo. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente debe ver nuestras obras buenas. No que hacemos buenas obras para salvarnos, sino hacemos buenas obras porque somos salvos. Porque fuimos salvos por gracia. Pero ya que venimos a esa gracia, nuestra vida es usada para inspirar y bendecir a los demás. ¿Cómo? No solo con palabras, sino teniendo un estilo de vida que anime a otros a tomar los caminos de Dios y seguir las vías correctas que nos llevan al éxito en este caminar, en esta transición. Así que escuchen esto: el dinámico ministerio de Jesús no solo refleja el corazón y el amor de Dios por la humanidad. Sí, Dios, a través de su Hijo, lo usó para dejarnos saber cuánto nos ama y desea volver a reconquistarnos. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! Por eso es el dinámico ministerio de Jesús. No solo refleja el corazón y el amor de Dios por la humanidad, sino su compasiva misericordia ante la necesidad que ésta tiene. O sea, la humanidad tiene necesidad de ser sanados. Y la sanidad la necesitamos en muchas áreas. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? La voluntad de Dios fue perfectamente revelada a su Hijo. ¿Sí? Cuando vino Cristo, Él ya traía las órdenes, qué es lo que tenía que hacer para liberar, para perdonar, para sanar a toda clase de persona que se le arrimara y ser sano de cualquier situación. Él traía las órdenes de Papito Dios, de Dios Padre, todo lo que tenía que hacer por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, nuestra determinación debe ser
cómo tenernos en armonía con esa perfecta y completa revelación. Hay que conservar la armonía reteniendo la doctrina de lo que el Señor a través de Cristo nos ha regalado. Porque hay veces que andamos como que Cristo no resucitó. Y debemos andar con una actitud siempre positiva, creyendo que aunque las circunstancias sean duras, el Señor sabrá cómo sacarnos de cualquier laberinto, porque Él no permitirá que venga más prueba que la que podamos soportar. Eso dice en Colosenses capítulo 4 verso 13. 1 Corintios 10:13. No permitirá el Señor que venga sobre nosotros más carga que la que podamos soportar, porque juntamente con la prueba nos dará la salida. Contamos con la ayuda de Papito Dios a través de Cristo para lograr salir de cualquier laberinto provocado por el diablo y sus demonios, a veces usando los medios, lo que se llama mundo. No es el planeta Tierra. Mundo es el mundo es el sistema corrupto donde Satanás reina. Por eso nos convida el Señor a salir en medio de ellos, es decir, del sistema corrupto, y conservarnos siempre guiados en Dios a través de su palabra. Entonces, qué maravilloso. Recuerden que al igual que la caída de la criatura humana introdujo la enfermedad como parte de la maldición. La maldición, después de que el hombre obedece al demonio antes que a Dios, ahí comenzó la tragedia de la corrupción, del crimen, de la enfermedad. ¡Qué tremendo! Gloria al nombre del Señor. Entonces, todo esto que vino fue como parte de la maldición que se desató en la criatura humana, en la familia en el Edén. La desobediencia trajo ruina, enfermedad, muerte, dolor, lágrimas, corrupción, dicho en una manera determinada. Gloria a Dios. Entonces, la cruz de Cristo ha abierto puertas de la sanidad como parte de la obra de salvación. Cuando llega la obra de salvación, eso equivale a decir, hay perdón de pecados y sanidad divina. Cuando se ora por un enfermo, miren lo que dice Santiago, capítulo 5, el versículo número 13, 14 y 15. Santiago, escuchen lo que dice el apóstol Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Fuerte. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vean ustedes, cuando se ministra sanidad divina, oración por un enfermo, Dios trae dos beneficios. Dice, la oración de fe sanará el enfermo,
y si hubiere cometido pecado le son perdonados. Hay salvación y sanidad en la oración por el enfermo. Aprendamos todo esto bien y digámoselo leyéndole a la gente por quien vamos a orar, que Dios por esa oración le trae perdón y sanidad divina, porque allí está escrito cómo debemos enseñar antes de orar por alguien. No nomás poner las manos en la cabeza, corre y corre y corre, y pensando en que ya se va y se tiene que ir. Por favor, más concentración, más respeto a las personas y a Dios. Cuando estamos ministrando a alguien, no tengamos revoltura de otra cosa. Bendito sea el Señor. Conservemos una línea de respeto y de participación íntegra en aquella actitud ministrativa. Gloria a Dios. Entonces, en esta ocasión voy a dividir el tema en 2 o 3 partes porque apenas comencé. Entonces, lo que quiero que vean es esto. Y ahí terminamos por hoy. Gloria a Dios. Escuchen esto. El pacto que Dios hace de sanidad desde el Antiguo Testamento. Dios promete mantener a su pueblo libre de enfermedades si le obedece. Mira lo que dijo Éxodo 15:26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Más fuerte. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Desde el Antiguo Testamento estaba el Señor abriendo un pacto de sanidad, al punto que Dios promete mantener a su pueblo libre de enfermedades si le obedece. Repite el texto. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él desde entonces es un pacto de sanidad. Pero lo que tenemos que hacer, oír atentamente sus santas ordenanzas. En esta ocasión, ahí paramos con sobre este maravilloso ministerio de sanación divina. Dios lo establece como pacto. Ahí, como dijimos, Éxodo 15:26. Vamos a pedir a Dios por todos los que escuchan esta palabra. Pongamos por obra el santo oficio de ministerio que hemos recibido del Señor para bendecir totalmente a la gente en todas las áreas. No nomás llenándoles la cabeza de un fundamento muy egocéntrico, como considerándonos que ya no necesitamos ser sanados. Pero sí, cómo no, es un mal que vino y que es del enemigo y que sigue trabajando, y nosotros echarlo fuera y a sanar enfermos y de cualquier enfermedad o de cualquier situación. La promesa del Señor nos trae liberación. Aleluya. Así que Dios los bendiga. Declaramos bendición para todos los que escuchan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.